¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas y vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y bueno mi gente bella, hermosa, preciosa, hoy vamos a hablar de una de las series más comentadas en Turquía y es Usak Şehir y no solo por la trama, sino por los escándalos detrás que hay, sí, hay secretos, polémicas y hasta políticos metiéndose a opinar. O sea, ¿qué está pasando? Así que si quieres conocer la cara oculta de esta producción, desde dónde se graba, que es lo básico, quiénes son sus protagonistas, bueno, yo creo que eso ya lo saben, obvio, hasta los escándalos más recientes. Quédate, porque aquí te lo voy a contar todo sin pelos en la lengua. Obviamente. Pero bueno, empecemos por lo básico. Usak Şehir se graba en Mardin, una de las ciudades más históricas y bellas de Turquía, famosa por su arquitectura de piedra y su mezcla cultural. La ambientación no es casualidad. Mardin tiene ese aire antiguo, misterioso y cargado de tradición que le da a la serie un toque único. Imagínense ver estas historias de poder y secretos familiares en escenarios así. Se siente como otro personaje más en la trama. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no les parece que muchas veces el lugar donde se graba una serie es tan importante como los protagonistas? O mejor dicho, como los actores. Porque no solo los protagonistas son importantes en una serie. Y como ya ustedes saben, el elenco es otro punto fuerte. Tenemos a Ozan Akbaba como Jihan Albora, un personaje con mucho peso dramático, como Sadakat, la madre que se roba escenas, y más reciente se unieron en la temporada anterior Anil Ilter como el Dr. Ugur y la grandiosa Nuser Kosel como Fikille. Y ojo con esto, no es cualquier elenco, con actores reconocidos en Turquía que ya traen su propio público. Eso explica por qué desde el inicio la serie levantó tantas expectativas. Pero déjenme saber ahí en los comentarios cuál es su personaje favorito en Usak Şehir hasta ahora, porque hay algunos que ya han salido. Pero ojo, porque no todo es original. Mucha gente descubrió que la serie estaba inspirada en la producción libanesa Al Ahaiba. Claro, adaptaron la historia al estilo turco con giros propios y un enfoque en las dinámicas familiares, pero el dato quedó ahí y muchos fans debatieron si eso le quita o no autenticidad. Pero pregunta rápida ¿a ustedes les molesta que una serie turca se base en otra? ¿O lo importante es que esté bien hecha? Ahora sí vamos con lo picante, porque resulta que varios actores de Usak Şehir compartieron publicidad de Coca-Cola en redes sociales. ¿Y qué pasó? Gente, escándalo nacional. En Turquía hay un boicot fuerte contra esta marca por el conflicto de Gaza. El hecho de que actores de una serie grabada en una zona conservadora como Mardin la promocionara fue dinamita pura. El problema llegó tan lejos que el presidente distrital de Educación de Media, donde se rueda la serie, declaró: no queremos más el equipo de la serie en nuestro distrito. O sea, casi los sacan del set de grabación, tremendo lío. Y aquí va la pregunta caliente. ¿Un actor debe cuidar qué marca apoyar o la gente exagera? Déjenme sus opiniones por ahí debajo. ¿Y si pensabas que ahí paraba el drama? No. Mis amores, hubo una escena que levantó mucho debate en la comunidad local. Hablamos de la escena del funeral en la serie donde algunos personajes disparan al aire. En Mardin, donde se grabó Usak Şehir, esto generó indignación porque los residentes consideraron que no representa bien sus tradiciones y costumbres. Las redes sociales y portales turcos se encendieron con comentarios como «esto no refleja nuestras tradiciones», «la violencia en escenas de la vida real debe mostrarse con cuidado». Incluso Hüseyin Yücel, presidente del Sindicato de Educación de Media, declaró públicamente que no querían que el equipo siguiera grabando allí si no se respetan las costumbres locales. Como si fuera poco, los políticos también se metieron en el tema. El partido Yenidet Rafat Partisi pidió que Usak Şehir fuera cancelada. Su argumento, que la serie da una mala imagen de Mardin y no refleja los valores de la región. Ya se imaginarán, esto abrió el debate de siempre, ¿es arte o propaganda? Y yo aquí me pongo seria. ¿Ustedes creen que la política debería de meterse en lo que vemos en la televisión? ¿O eso ya es censura disfrazada? Pero tranquilos que no todo es polémica. En la primera temporada, con la llegada de Anil Ilter como Ugur, el doctor que viene
de Canadá, se abrió un nuevo frente de rivalidad con Jihan Albora, o sea, vivimos enfrentamientos épicos. Y la entrada de Nurcel Cosset como Friquille, la madre de Alia, prometió sacar secretos del pasado y agregar más drama a la historia, y vaya que lo hizo. En cuanto al rating, Usagi Shahir empezó fuerte, pero ya ha tenido episodios donde baja un poquito. Algunos fans se quejaron de capítulos de relleno, esas escenas que uno siente que no aporta nada. Aún así, sigue estando entre las más vistas de su franja, lo que demuestra que la audiencia sigue fiel. Pero la pregunta es, ¿aguantará toda la temporada con la misma fuerza? Así que ya lo ven, familia. Usagi Shahir es drama en pantalla y drama fuera de ella, desde locaciones históricas y un elenco de lujo hasta polémicas con Coca-Cola, políticos pidiendo censura y nuevos personajes que prometieron incendiar la trama. Pero ahora yo quiero saber cuál de estos secretos fue el que más los dejó con la boca abierta. Déjenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video para que más gente se entere de lo que ha pasado en Usagi Shahir. Y para los que llegaron hasta aquí, hasta el final, les voy a dar un extra. ¿Sabían que en Usagi Shahir hay más química fuera de la pantalla que dentro? Rumores de romance entre actores. Sarah Shash, que interpreta a Nare, y Alper Shankaya, que interpreta a Shaheen, han sido el centro de rumores debido a su química en pantalla y fuera de ella. Sin embargo, Sarah aclaró en una entrevista que no hay relación romántica entre ellos y que su vínculo es estrictamente profesional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la química en pantalla refleja una relación real detrás de cámaras? Déjenme sus opiniones aquí en los comentarios. Y si te ha gustado este extra de contenido, no olviden de darle like, compartir y suscribirse para más noticias y análisis sobre sus series. Bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comentarme ahí de qué otra serie les gustaría saber un poquito más. Los estaré leyendo. Invitarlo, como de costumbre, a que se suscriban, le den manita arriba, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los chismes y las noticias de sus series turcas favoritas. Vamos a dejarnos de rodeos y me despido.